Hola, comenzamos nuestro webinar número 9. El tema que trataremos el día de hoy será densitometría. Tal vez puedan preguntarse por qué tenemos densitometría casi al final de los cursos. El tema es que la densitometría es importante, pero siempre y cuando el control de color sea importante. Si no tenemos controlado el color, la densitometría realmente no puede ayudarnos mucho en el proceso de control. La densitometría podremos decir que será o es nuestro control de impresión o nuestra calidad de impresión. Entonces de eso trataremos el día de hoy. Hay algunos elementos importantes que hay que considerar en la densitometría y uno, como aparece aquí, es el rango de respuesta. Después veremos el tema o el concepto de densidad como tal, nuestro contraste en impresión, valor tonal o área de punto, aumento de valor tonal o mejor conocido como ganancia de punto, error de tono y grisado y el atrape. Todas estas opciones que tenemos aquí o funciones que tenemos aquí son parte de las funciones conocidas como funciones densitométricas. Pero vamos a comenzar justamente con el rango de respuesta. El rango de respuesta es lo primero que tenemos que revisar de un densitómetro antes de usarlo o antes de trabajar con él. Es justamente la configuración del densitómetro y es como nos va a arrojar los datos. Para aquellos que ya usan algún densitómetro, seguramente han visto alguna de estas letras. Para los que no, estas letras son prácticamente la configuración básica de un densitómetro. Hay que ponerlas en el lugar correcto. ¿Qué estado es el que se usa actualmente? Antes de ver cuál es el estado más conveniente, entendamos qué es el rango de respuesta. El rango de respuesta va a ser cómo el densitómetro va a analizar los datos, cómo va a realizar la interpretación y la medición. Los más comunes son el estado T, que es la aceptada para Estados Unidos y Latinoamérica, y el estado E es una norma aceptada para densitómetros, pero en modalidad o en Europa. Los clientes europeos tal vez son los que nos soliciten una medición del estado E. Aquellos que tengan clientes europeos seguramente ya habrán trabajado con la norma del estado E. Según lo que nos indica aquí, la norma E o el estado E nos va a dar un valor de medición un poco diferente, nos va a dar un valor más elevado que la norma en el estado T. ¿Qué es densidad en sí? La densidad es la medición de la luz reflejada en una hoja impresa para saber el espesor de la capa de tinta que se está aplicando. En resumen, ¿cuánta tinta es la que estamos poniendo en el papel? Ese es nuestro estado de densidad. ¿Cuánta tinta le estamos aplicando al papel? Entre más trabajamos con la densidad, más fácil se nos va a hacer entender esta información, y realmente no es tan complicada la información de densidad. Lo que sí de repente llega a complicarse es que no necesariamente va a ir subiendo paulatinamente. Cuando empezamos con una cantidad baja de tinta, vamos a ir a subir tinta o comenzamos a subir tinta. Lo que va a suceder es que los números que nos arroja el densitómetro van a crecer muy rápidamente. Pensando en offset, que es donde a lo mejor podemos revisar o tener un parámetro de apertura de información o de llaves. Por decir algo, si yo abro una llave, 2 puntos de llave, a lo mejor subo 0.05 de densidad. Y si le subo otros 2 o 3, tal vez suba a 0.1. Y así lo voy subiendo, pero no va a quedar totalmente relacionada a los puntos que yo abra de la llave del tintero a la densidad que esté arrojando o a la tinta que está arrojando. Va a llegar un momento en que la capa de tinta es lo suficientemente gruesa que el valor no va a crecer tan rápidamente. A lo mejor sigo subiendo de 2 en 2 y ya con una densidad alta, como podría ser arriba de 1, esos cambios no van a ser tan grandes. A lo mejor subo ahora con esas dos llaves abiertas, subo a 1.2 y después a 1.3 y después a 1.4 e incluso podría ya empezar a tener
por una carga de tinta muy alta, una densidad, en lugar de que suba, baje. ¿Qué es lo que realiza un densitómetro? Un densitómetro lo que hace es que emite un haz de luz con una cierta intensidad. Esta, al rebotar en el sustrato o en la capa de tinta en el sustrato, va a regresar una reflexión de luz. Va a ser menos tal vez que la que emitió. Entonces esa luz rebota en el lente, en el óptico, después pasa por el filtro y el receptor es el que se encarga de hacer el cálculo. El cálculo, como lo vemos ahí, primero de reflectancia con la intensidad de la luz reflejada sobre la intensidad de la fuente de luz, y eso, la reflectancia, la analizamos hasta que nos da nuestro valor de densidad. El instrumento, nosotros al oprimirlo, justamente es lo que va a hacer para arrojarnos el dato. ¿Para qué se mide la densidad? La densidad se mide para ver la capa de tinta que estamos colocando en la hoja o en el papel, la densidad de los sólidos. Tal vez podamos medir la densidad para igualar a un trabajo que hayamos tenido anteriormente. Y lo más importante es para monitorear la corrida. También va a ser importante medir la densidad, porque si no tenemos la lectura de densidad no vamos a poder utilizar las demás funciones. Las demás funciones para las demás funciones son necesarias las lecturas de la densidad como tal. El contraste, el valor tonal, el aumento, todas son una comparativa de nuestra capa máxima de tinta contra un cierto porcentaje. Entonces es necesario tener nuestro teórico 100%, nuestra capa de tinta, para poder compararla con los datos que tenemos aquí o los conceptos que tenemos acá. ¿Dónde se mide la densidad? ¿En una imagen? En una imagen no es tan conveniente medir la densidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil atinarle o encontrar un punto que sea consistente. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver que hay muchas pantallas. Tal vez queremos medir la densidad en una esquina del cielo, pero a lo mejor en el cielo tenemos magenta, amarillo y cian en diferentes porcentajes. Entonces lo complicado va a ser con nuestro densitómetro darle exactamente en el mismo lugar para que nos arroje exactamente el mismo dato. Entonces, en una imagen como esta es recomendable evitarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser inconsistente nuestra lectura. Si tenemos, por ejemplo, como lo tenemos acá, una imagen donde tenemos una plasta completamente, aunque sea selección de color, es una plasta, ahí sí podemos medir la densidad. ¿Por qué? Porque es un área sólida. Es un área donde nosotros podemos medir constantemente y tener una relación, aunque este color, por ejemplo, este rojo, tenga una composición de magenta y amarillo. A final de cuentas, lo que buscamos ahí es la consistencia de ese valor, entonces sí podremos medirlo en esas zonas. Es más conveniente tener una barra de control. ¿Por qué? Porque en la barra de control vamos a saber si tenemos un sólido al 100%, si tenemos una pantalla del 25, del 50, del valor que se esté requiriendo controlar, y eso nos va a permitir tener mejor identificadas las zonas donde tenemos que medir. También es muy importante, y esto más para las impresiones comerciales, materiales delgados, verificar sobre qué estamos midiendo. El fondo es importante, ¿por qué? Porque si son hojas delgadas, lo que esté abajo, muchas veces se acostumbra a que se midan o que se pongan en la consola un pliego de hojas. Entonces aquí puede darnos valores equivocados. Al tener un pliego de hojas, el haz de luz va a traspasar la primera hoja, tal vez la segunda y la tercera, y de ahí regrese. Entonces puede arrojarnos algunos valores erróneos, como si tuviéramos una capa mayor de densidad. Para los materiales gruesos como cartón, sulfatadas y todas esas, ahí no afecta tanto el fondo,
pero como buenas prácticas siempre es conveniente tener solamente una hoja en el lugar donde la vayamos a medir. Si es una consola, si es una mesa, tener solamente una sola hoja. Nuevamente, para las impresiones comerciales es importante considerar la vuelta de la hoja. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos capas de tinta. Entonces, en un lado vamos a tener una densidad cuando imprimamos la primera cara de la hoja, y cuando imprimamos el otro lado vamos a tener esa capa de tinta más el papel más la nueva capa de tinta. Entonces puede ser que nos dé un valor de densidad un poquito más alto el lado B, por decirlo así, que nuestro primer lado impreso. Si estamos midiendo papel, es conveniente utilizar una superficie negra con una densidad de 1.5 o más. Esto lo podemos hacer con nuestro propio densitómetro, buscar un material negro y ver si tenemos una densidad de 1.5 o mayor. Si es película, no vayan a usar la superficie negra porque nos van a arrojar valores extraños. Aquí, como dice, hay que colocar un sustrato blanco cuando medimos en película. Lo importante aquí es que el sustrato sea consistente, que sea siempre el blanco. Hay algunos backing papers que les llaman, que nos permiten tener consistencia en el color. En el color o en la medición, más bien. O si no, en su defecto, si no tenemos esos backing papers, lo más recomendable es tener una cerámica blanca, ya que la cerámica nos va a permitir, nos va a permitir tener una consistencia. Aunque la limpiemos con cualquier material corrosivo o cualquier líquido corrosivo, va a mantener su blancura. Entonces, esas serían las dos opciones sobre lo que queremos medir. En el caso de película, en el caso de papel, la superficie es negra. ¿Qué indican los números? Aquí es bastante sencillo. Una densidad alta nos indica más tinta y una densidad baja nos está indicando una menor cantidad de tinta. Ahí no hay pierde. Capa de tinta alta, un valor de densidad alto. Capa de tinta baja, una densidad baja. Es importante determinar un objetivo. Es importante establecer cuál es la densidad a la que queremos llegar y de ahí marcar ciertos límites. Normalmente los límites que se recomiendan son de más menos 0.05. Ese es el valor recomendado para la densidad. Podemos bajar 0.05, podemos subir 0.05 y con eso prácticamente estamos manteniendo nuestro valor de densidad. Ahora, ¿de dónde obtenemos el objetivo? Ya sé que es más o menos 0.05, pero ¿cuál es el objetivo? ¿De dónde lo podríamos buscar? Tal vez de una hoja probada. Si fue nuestra máquina, si fue en nuestra condición de impresión, si funciona una hoja OK, una hoja aprobada. Si es una prueba de color, ahí no les recomiendo mucho que la utilicen como un parámetro para encontrar las densidades, ya que una prueba de color normalmente se imprime en inyección de tinta y cada uno de los parchecitos de color, aunque los veamos 100% cian, 100% magenta, van a estar compuestos de todas las tintas que traiga el plotter. Si son 8 tintas, si son más tintas, siempre van a tener el cian, va a tener magenta, amarillo, negro, y si maneja naranja y verde también los va a tener. Siempre trabajan con tantas tintas, además que el color, más bien, o la tinta es completamente diferente a la de los procesos ya de producción. Entonces una prueba de color no es nada conveniente para buscar la densidad. Tal vez para buscar el color sí, pero para la densidad no es tan conveniente. Si tenemos ya un trabajo autorizado, de ahí podremos sacar nuestros valores de densidad. Nada más hay que tener cuidado con la vigencia o el tiempo que tenga ese trabajo. ¿Sí? Nuevamente, en tal vez lo importante es el color y no tanto la densidad. ¿Cuáles serían nuestras capacidades de la prensa? Esas densidades que estamos eligiendo, ¿son las mejores? ¿Estamos forzando la máquina? ¿O podríamos mejorar o subir un poco más nuestra calidad? Habría que saber cuáles son las reales capacidades de nuestras máquinas o incluso de nuestras tintas.
Aquí, por ejemplo, hay 3 estándares de impresión o especificaciones. Estas especificaciones lo que nos van a permitir es tener parámetros iniciales. Por lo menos parámetros iniciales. Si queremos estandarizar nuestra empresa en algún estándar, eso ya nos facilitaría las cosas. ¿Por qué? Porque ya vienen la lista de requerimientos y las indicaciones para entrar dentro de la especificación SNAP, la especificación Grackle o la especificación FIRST. Entonces, con eso ya podremos buscar densidades objetivo o encontrar las densidades que mejor se apeguen a lo que estamos haciendo. Estos son los valores típicos de unas densidades. Aquí aparece Grackle, Subcoated 3, Subcoated 5. Estos Coated 3 y Coated 5 son las categorías de papel o las calidades de papel. Normalmente ese 3 y 5 es la calificación. Obviamente entre más alta sea, es un papel de menor calidad. Entre más bajo sea el número, va a ser la categoría mejor. Quiere decir, en este caso, también va relacionado a la blancura. Entonces, Grackle, que es normalmente categoría 1, una blancura bastante alta, las densidades recomendadas serían 1.4, 1.5, 1.05 y 1.7 para el negro. Y así sucesivamente. En la parte de abajo nos dice la tabla que está medido en estado T. Si estamos trabajando en estado E, habría que revisar o adaptar estos valores, y en densidad absoluta. Cuando nos indican que es densidad absoluta, estamos considerando la blancura del papel y el color. Tanto la tinta como el papel siempre va a ser considerado como densidad absoluta. Nuestro contraste en impresión. El contraste en impresión, aquí lo dice, es la comparación de la tinta sólida y la densidad del tramado de sombras. Es la medida del detalle de las sombras. El contraste en impresión es la comparativa de una pantalla del 75% u 80% si es la norma europea, el cual nos va a permitir controlar justamente las sombras. Además de controlar las sombras, nos va a permitir monitorear nuestro balance de tinta y agua, y nos va a determinar también, o nos puede ayudar a ver el valor óptimo de densidad en nuestras máquinas. Así, a grosso modo, podríamos decir que un contraste de impresión, un buen contraste de impresión sería, aquí los ejemplos, que nuestro gato gris siguiera siendo un gato gris y no lo convirtiéramos en gato negro. Muchas veces los malos ejemplos de un contraste de impresión podemos encontrarlos en impresiones en materiales de bajo coating o de baja calidad, como podrían ser tal vez algunos papeles periódicos. Muchas veces en los periódicos encontramos fotografías y en las fotografías están muy emplastadas. Eso sería un mal contraste, donde no hay detalle dentro de zonas oscuras. Decía ahí anteriormente que podíamos utilizar el contraste en impresión para determinar nuestra densidad óptima, para saber nuestra mejor condición de impresión. Esto es más fácil hacerlo en offset que en flexografía. Aquí, como dice, hay que iniciar la corrida, ajustar la densidad de tinta en el sólido, o sea, preparamos nuestra máquina y comenzamos a medir. Necesitamos un parche del 100% y un parche del 75 u 80%. Entonces vamos a medir la diferencia de la densidad que tenemos contra nuestra pantalla. Vamos a ir incrementando la cantidad de tinta aplicada en el material y poco a poco vamos a ir viendo el resultado. Aquí en la gráfica vemos una gráfica gris en la cual nos dice que vaya subiendo nuestro contraste de impresión conforme va aumentando nuestra cantidad de tinta. Puede llegar un punto, y ese es el que buscamos, que nuestra densidad, en lugar de subir, baje. El paso anterior, antes de que baje, va a ser nuestra densidad máxima o nuestra densidad óptima. ¿Por qué? Porque si le ponemos más tinta, el valor de densidad va a bajar y nuestro contraste en impresión también va a bajar.
Entonces es lo que vamos a buscar. Esto se puede hacer desde el arranque de la máquina, nuevamente en offset, y poder encontrar cuál es la densidad óptima. Esto pensando en tal vez un fingerprint o una calibración de máquina. Si ya tenemos algún trabajo hecho, seguramente si hacemos este ejercicio el resultado comparativo o la tendencia va a ser que el impreso va a ser diferente al que teníamos anteriormente. ¿Dónde hay que medir el contraste? Como les decía, en las pantallas del 75 u 80%. 80% para la norma europea. Normalmente la norma europea maneja 40 y 80% en sus pantallas, y la norma americana en 25, 50 y 75%. También aquí en el contraste debemos de tener un rango de tolerancia. Siempre los valores que se midan necesitamos tener un rango de tolerancia. ¿Por qué? Porque las máquinas tienen muchas posibilidades de variación. Entonces no puede ser completamente precisa la impresión, entonces debemos de tener un máximo y un mínimo. Si tengo problemas con mi contraste de impresión, el punto inicial que hay que revisar es la densidad del sólido. Checar que estamos realmente sobre nuestras densidades adecuadas. Después revisar nuestro balance de tinta y agua, que estemos imprimiendo con la cantidad de agua suficiente, ni más ni menos. Verificar la viscosidad de las tintas y en muy pocos probables casos cambiar el papel. Estos son los valores recomendados o los valores comunes de un contraste en impresión. Como lo dice abajo, sobre un 75%. Si estamos usando una pantalla del 80%, había que hacer simplemente la comparativa correcta. Aquí se fijan, pensando en Grackle, que es el primero, tenemos una diferencia o un máximo de 36%. Arriba de ese porcentaje vamos a tener un mal contraste en impresión. Entonces lo que vamos a buscar es estar cerca de estos parámetros o de estos valores, pero sin pasarnos. Valor tonal y aumento de valor tonal, mejor conocidos como área de punto y ganancia de punto. ¿Qué es el valor tonal? Como lo dice ahí, cobertura estimada de tinta en un parche tramado. Tal cual lo que estamos imprimiendo, pero sin comparación. Yo tomo mi densitómetro, hago una lectura y lo que me arroje ahí es el valor tonal o el área de punto que estamos trabajando. Al área de punto o al valor tonal no tiene el dato para hacer la comparativa. Simplemente nos va a decir lo que se imprimió. El que sí nos puede decir la diferencia o qué tan alejados estamos de la realidad es el aumento de valor tonal o ganancia de punto. El valor tonal es fundamental para el aumento de valor tonal. El aumento de valor tonal o ganancia de punto nos dice qué tanto está creciendo el punto de acuerdo a lo que yo esperaba o lo que grabé en mi placa o lo que filmé en mi película. Basado en el valor tonal, o sea, en lo que ya tengo impreso, lo resto a lo que tengo yo en mi grabado y esa es la diferencia que hay de una ganancia de punto. Aquí el ejemplo nos dice que impreso en nuestro material ya terminado dice que tenemos un 68%. Nuestra placa dice que teníamos un 50% en ese canal. Entonces la diferencia de mi hoja impresa a mi placa grabada es un 18%, que sería mi valor tonal o aumento de valor tonal y mi ganancia de punto. ¿Por qué controlar el punto? Lo controlamos en el contraste en impresión y lo tratamos de controlar en el área o ganancia de punto. Esto es debido a que así se imprime. Siempre vamos a imprimir puntos, excepto en el rotograbado. En todos los demás sistemas imprimimos en puntos. Incluso en la pantalla, en una pantalla, también se trabaja con puntos. Entonces el ojo humano tiene la capacidad de visualizar las imágenes creadas con diferentes tipos y tamaños de puntos. También me va a ayudar a saber si lo que estoy grabando en la placa se está imprimiendo correctamente, si me están dando la información adecuada, si no se está saturando
o si no nos estamos pasando de compensación en nuestros grabados. ¿Dónde medimos el aumento de valor tonal o ganancia de punto? Lo más común es utilizar una pantalla del 50 o del 40%. Y al igual que con la densidad, es importante verificar sobre la superficie que estamos midiendo que sea solamente una hoja, que sea sobre superficie negra o superficie blanca, dependiendo del sistema de impresión, si es película o es papel. Si estamos imprimiendo comercial y imprimimos frente y vuelta, también considerar el otro lado de la hoja. Y también es importante utilizar un sólido cercano al tramado. ¿Por qué utilizar un sólido cercano? Porque tal vez nuestra máquina de lado a lado tengamos una cierta variación, tal vez poca, pero a final de cuentas va a haber una variación en nuestra densidad. Entonces, si del lado que tenemos el sólido tiene una densidad alta y del lado que tenemos la pantalla tiene una densidad baja, lo que nos va a arrojar a lo mejor es que estamos dentro de una ganancia correcta, cuando la realidad es que puede ser que estemos alto en la ganancia. Si lo midiéramos en la zona donde la densidad es alta, ahí nos arrojaría tal vez un valor de densidad o un valor de ganancia de punto alto. Y si medimos el parche con un sólido en donde está un poco más bajo, tal vez ahí nos arroje un valor diferente. Entonces, por eso es conveniente tener un parche cerca de una pantalla para poder hacer la comparativa. Y no solo del 50%, sino también del 75%. Si tenemos problemas con el aumento de valor tonal, ¿qué podemos hacer? Primero, revisar nuestra densidad, que estemos en la densidad adecuada. Después, nuevamente, revisar nuestro balance de tinta y agua. Verificar el desgaste de la placa, la oxidación que podamos tener, si no estamos teniendo emulsificación en la tinta o algún cambio de la viscosidad, y si no estamos teniendo algún repintado o una parte ovalada del punto. Eso es lo que podremos revisar en caso de tener algún tema con el aumento de valor tonal. Y estos serían los valores recomendados o los valores típicos de una ganancia de punto o un aumento de valor tonal en el 50% en estado T. Estos valores también serían valores máximos. Arriba de esto quiere decir que ya estamos un poco altos. También podemos tener un aumento de valor tonal o una ganancia de punto mecánica o un aumento de valor tonal óptico o ganancia de punto óptico. Esta pantalla también nos sirve para revisar el tema de la lectura de placas usando el que le llaman factor N. Un aumento de valor tonal mecánico o ganancia de punto mecánica va a ser cualquier crecimiento real del punto. Si tuviéramos la posibilidad de medir el tamaño del punto, ahí nos podríamos dar cuenta de que es más grande uno que otro. Y eso puede ser debido a la presión, debido a un repintado o a una ovalación del punto. La ganancia de punto óptica no necesariamente es que haya una ganancia física, sino puede ser que sea solamente visual por el acomodo del ángulo, por el tipo de sustrato, y puede darnos un efecto de sombreado. El factor N nos permite hacer que podamos medir la ganancia por ejemplo, en una placa. Normalmente vamos a medir con un densitómetro una película o un material blanco, y las películas o las placas, más bien las placas de litografía de offset, no son blancas, tienen diferentes colores pero no son blancas. Entonces el factor N nos va a permitir hacer que el densitómetro calcule que ese color gris de la placa es blanco para que lo simule o lo interprete como blanco y nos dé los valores de densidad o de punto que estamos teniendo en nuestra placa. Para eso nos puede servir nuestro valor N, pero hay que buscarlo.
y eso se hace ya directamente en el instrumento, buscando o teniendo un 50% real y jugando con el número del factor n hasta que cuando midamos el 50 nos dé un 50. Error de tono y grisado. Esta función ya no se utiliza tanto, ya no es tan común que se utilice. Esto porque ya los densitómetros ya no son densitómetros solamente, ya son espectrodensitómetros. Entonces, el error de tono y grisado me permitía saber la tendencia de un color. Aquí, por ejemplo, nos dicen que las tintas parecen no ser puras, parecen estar contaminadas. Hablando de las tintas de selección. Nuestro cian, magenta y amarillo siempre van a tener componentes no deseados. El magenta va a tener amarillo y cian, el amarillo va a tener cian y magenta, y el cian va a tener magenta y amarillo. Y esos componentes no deseados, dependiendo de qué tanto influyan en la tinta, nos van a dar una tendencia diferente, que puede ser un error de tono o un grisado. Aquí mejor el ejemplo. Del lado izquierdo tenemos un cian que está contaminado o que tiene un error de tono. El componente magenta, el componente no deseado magenta, es mayor al componente amarillo, por lo que nos da una tinta cian rojiza. Si fuera al revés, que el amarillo fuera más alto que el cian, que el magenta, esto nos daría un cian verdoso. El grisado lo que nos va a hacer es que las capas de tinta están a la misma intensidad o a la misma cantidad. Tanto el magenta como el amarillo están quitándole cromaticidad, le están quitando pureza al color, por lo tanto vamos a tener un cian sucio o menos cromático. Ese sería el error de grisado. El error de grisado nos puede servir para ver la calidad de la recepción de las tintas, para ver el repintado de las siguientes unidades de impresión, ver que no se nos está ensuciando debido a eso. ¿Y dónde se podría medir el error de tono grisado? Solamente necesitamos nuestro parche del 100% para medir el error de grisado. Simplemente lo medimos ahí y nos va a dar, el instrumento nos va a dar un error de tono y un error de grisado. Incluso nos va a decir la tendencia del color. Si es de cian a magenta, entonces tenemos un cian rojizo. Si es de cian amarillo, tendremos un cian verdoso. De preferencia en la barra de control. También podemos utilizar esto para los arrastres del fabricante de tintas. Primero buscar la densidad similar a la que se usa en producción. Medimos o eliminamos la lectura del papel. Y con eso ya tenemos nuestro error de tono y grisado. Les decía que esta función ya no es tan funcional, vaya la redundancia. ¿Por qué? Porque si tenemos un espectro que mide color, puede ser que sea más preciso un valor en LABs, en LSHs, calculando un cierto rango de delta, que un cálculo mediante una capa de tinta donde nos da una ligera tendencia. Estas son las fórmulas del error de tono y del error de grisado. Y si tuviéramos algún problema con el error de tono y grisado, podemos revisar nuestra densidad. Siempre que tengamos un problema, vamos a revisar por primer punto nuestra densidad, que esté en la condición correcta. Como ven aquí, si tenemos un problema con el error de tono y grisado, no es algo que podamos arreglar muy fácilmente en máquina. La siguiente opción sería cambiar la formulación de la tinta, y eso no es conveniente hacerlo en la prensa. Y esto si afecta el tono o el grisado en el atrape. Ahorita vamos a ver más adelante lo que es el atrape. Hay que buscar objetivos y límites. En este caso es más conveniente ya buscar o definir un delta, ya con nuestro espectro, con la parte espectral de nuestros instrumentos. Y aquí los números a buscar serían los estándares del fabricante de tinta. ¿A qué nos referimos? Si el lote de tintas del fabricante, si la selección de color del fabricante es
un cian rojizo, un magenta rojizo y un amarillo rojizo, que siempre se mantengan en esa condición o en esa tendencia, y no que hoy manden un cian rojizo y mañana un cian verdoso, porque si no eso nos va a afectar a nuestras igualaciones en máquina. Estos serían los valores recomendados del error de tono. No aparece el negro, en teoría el negro no le afecta mucho la composición de sus colores no deseados. Se afecta más en el cian, magenta y amarillo. Entonces al cian les debemos de tener máximo 20%, magenta 46% y amarillo 5%. Esto en estado T, incluyendo el sustrato. En uno de los slides anteriores decía que restáramos el papel. Eso es cuando estamos midiendo en los arrastres. El error de tono y grisado aquí aparece, es diferente el error de tono, el error de grisado. El 14% para el cian, 14% para magenta y 6% para el amarillo. Por último, el atrape. El atrape es la capacidad de una película de tinta a adherirse a otra película de tinta, comparada con la capacidad de adherirse al papel, que también se mezcla, por decir algo, el amarillo con el magenta para crear un color rojo. De eso se trata el atrape. Lo que vamos a buscar en el atrape es un valor cercano al 100%. Puede ser que las mediciones no nos den un 100%. No está mal. Hay veces que puede ser que nuestras tintas, nuestras lecturas nos den arriba del 100%. Entre más cercanos estemos al 100% es más conveniente, pero si no nos acercamos tanto, vamos a tener un valor también objetivo ahí para saber si es aceptable o no nuestro valor de atrape. Es importante nuestro atrape, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a verificar la correcta sobreimpresión, que realmente tengamos la mezcla óptima de magenta y amarillo, cian y amarillo, cian y magenta. Vamos a tener esa posibilidad. Y no es lo mismo magenta más amarillo que amarillo más magenta. Puede ser un resultado un poco o muy diferente. En algunos sistemas de impresión la tinta se imprime hasta el último, entonces también nos permite saber si es muy opaco el amarillo, si es demasiado cubriente el amarillo, que le quite cromaticidad a la mezcla o a los colores. ¿Dónde medir el atrape? El atrape se mide en la barra de control, y a la barra de control habrá que agregarle justamente los colores mezclados, que son rojo, verde y azul. Rojo, magenta, amarillo, verde, cian, amarillo, azul, cian y magenta. Ahí es donde los vamos a medir, y también es importante la secuencia que podamos tener. Ahí dice, se mide el papel, primero vamos a medir el papel, luego la tinta que cae primero, la tinta que le cae encima y después el color que estamos mezclando o creando con esas dos tintas. Es importante conocer la secuencia de impresión. Esta lectura del atrape puede decirnos también si es conveniente mantenerla así o cambiarlo, hacer un cambio en el orden de las tintas para tener un mejor resultado. Este es el atrape o la fórmula para el atrape: la densidad de la tinta 1, la densidad de la tinta 2, la densidad sobre la impresión de los dos colores menos el papel. Así más o menos se va calculando el atrape. Como les decía, el 100% no es necesariamente lo que podamos alcanzar. Si tenemos algún problema, nuevamente revisar primero nuestra densidad, revisar nuestro balance tinta y agua, tal vez, si es posible, cambiar la secuencia de tintas, y por último, y muy poco probable, hacer un cambio de papel. Estos serían, a diferencia de los otros valores que hemos visto, que eran valores máximos, estos serían los valores mínimos para un buen atrape. 70% para el rojo, 80% para el verde y 75% para el azul. ¿Sí? Estos serían los valores mínimos recomendables. Medido esto en estado T.
Con esto terminamos nuestro webinar de densitometría. No lo olviden, tenemos nuestras páginas, nuestras redes sociales, donde podemos seguir en contacto directamente en nuestra página de Atames, en X-Rite MX, o en nuestra tienda Pantone MX, donde tenemos todos nuestros productos de Pantone Lifestyle. También nos encuentran en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Estos webinars los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube en X-Rite México. Ahí pueden encontrar los 8 anteriores webinars. Entonces es importante ahí que los revisen. Este estará próximamente en nuestra página de YouTube. Nuestra promoción del mes, mantenemos las librerías, en este caso ahora es la Pantone Bridge, Coated y Uncoated, con un 10% de descuento. Y por mi parte es todo. No olviden, nuestro próximo webinar es el 3 de agosto, donde terminaremos estas presentaciones. ¿Sí? Vamos a terminar nuestro curso, nuestro entrenamiento de 10 sesiones. Esto será el 3 de agosto. Entonces, nos vemos hasta el 3 de agosto, o nos escuchamos, mejor dicho, hasta el 3 de agosto. Gracias por su atención. Hasta luego.